Bienvenidos a un nuevo video. Somos Dani y Flor. Y hoy vamos a hablar acerca de el idioma en general. Vamos a abarcar todos los temas que estén relacionados al idioma, tanto al danés como al inglés. Y vamos a contar acerca un poquito de lo que fue nuestra experiencia antes y bueno, durante y al final, como siempre, les vamos a dejar unos cuantos consejos y nuestras conclusiones al respecto. Espero les guste y les sirva. En cuanto a nuestra experiencia antes de emigrar acá a Dinamarca, es decir, toda la información que nosotros fuimos recolectando antes de venir en grupos, en videos de YouTube, en páginas que hemos leído. Nosotros habíamos leído la importancia del inglés, pero nos hicimos la idea de que ya con venir con un muy buen nivel de inglés, eso te iba a abrir un montón de puertas, no solo en trabajos no calificados, sino para poder acceder a mejores salarios y para poder aplicar a empresas o compañías. Y nos encontramos con un panorama que difiere un poco de esa realidad. Claro, sí, a ver, en el momento de tomar nuestra decisión y de investigar acerca bueno, todos los países, pero específicamente Dinamarca, algo que evaluamos fue el tema del idioma, ¿no? Y se hablaba mucho de que en Dinamarca, que tiene parte de cierto, es más, es bastante cierto, de que se habla casi al 100% en inglés. Es verdad, se habla todo el tiempo en inglés y la verdad que si uno tiene inglés, se puede tener una vida tranquilo acá, solamente con el inglés, pero claro, sabíamos que existían limitaciones, ¿no? Eso tiene sentido porque acá el idioma en sí es el danés. Sabíamos que había limitaciones, pero no sabíamos que habían tantas limitaciones, que eso nos Totalmente. fuimos enterando a medida que fuimos viviendo acá y teniendo distintas experiencias, nos fuimos dando cuenta que realmente acá existe una barrera con el tema del idioma, ¿no? Y que uno, tanto socialmente como laboralmente y en otros aspectos también, tiene ahí como un límite, ¿no? Totalmente. Incluso pasa mucho que cuando uno ve las búsquedas laborales, muchas veces la búsqueda está en inglés, entonces uno diría, bueno, quizás no se requiere que se hable danés, o al menos no se requiere un nivel fluido, y sin embargo abajo de todo te ponen que es un requisito excluyente hablar danés fluido. Entonces, en definitiva, y para los interesados o los que quizás no saben qué significa esto de los requisitos excluyentes, hay requisitos en una búsqueda laboral que no son excluyentes y que quizás suman, pueden sumar, ¿sí? Entonces, siempre que nos digan requisito excluyente, significa que si no cumplimos con esa cualidad o esa calificación, seguramente no nos tengan en cuenta a la hora de llamar a una entrevista, ¿sí? Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Un poco ahí el expectativa versus realidad de lo que nosotros pensábamos antes de venir para acá, en base a videos, en base a información que fuimos recolectando, en lo que dijiste vos también. Si bien es muy importante el idioma inglés, la realidad es que hay una gran barrera acá con el tema del idioma local, que es el danés. Que si bien la mayoría, de hecho, en el ranking de países que mejor hablan inglés de Europa, creo que primero está Países Bajos, después está Dinamarca, con un nivel altísimo alcanzado en inglés en casi la mayor parte de las escuelas, ¿sí? O sea, es decir que la gente por lo general, desde los más chiquitos a los más grandes, suelen tener un nivel muy alto de inglés. Sin embargo, a la hora de hablar de las limitaciones, ¿sí? Y sobre todo del ámbito laboral y de las oportunidades a futuro, dista un poco de lo que se piensa o de lo que se suele decir por lo general, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, básicamente nuestro choque de realidad, que esto también lo mencionamos lo fuimos mencionando en muchos videos, pero lo mencionamos esto del choque de nuestra expectativa versus la realidad. Lo mencionamos en un video que tenemos especialmente dedicado a las expectativas versus a las realidades que nos fuimos encontrando con distintos temas. Así que si no lo vieron ese video, véanlo. Pero bueno,
lo que nos encontramos fue eso, ¿no? Fue básicamente, nos encontramos obviamente una sociedad donde se manejan dos idiomas muy bien, los dos idiomas se pueden utilizar perfectamente, pero bueno, obviamente el danés no deja de ser el idioma local en sí, entonces uno está limitado hasta que lo aprenda. Obviamente, ahora vamos a hablar de nuestra experiencia en todo este transcurso, un poco más de un año, que fuimos notando, qué cambios fuimos viendo y todas esas cosas que nos hicieron dar cuenta de que realmente acá el tema del idioma es importante. No solo del danés, sino también del inglés, que eso lo vamos a decir al final. Sí, creo que está bueno un poco hablar sobre una realidad que no se suele mencionar, porque si uno lee, en el caso, bueno, ya lo hemos mencionado, vos sos de Bolivia, yo soy de Argentina. En los grupos argentinos en Dinamarca se dice muchísimo que con el inglés es más que suficiente. No digo que todos los comentarios, pero muchos dicen que con el inglés ya está, si tenés un nivel alto vas a tener mejores oportunidades y demás. Y ahora vamos a hablar del inglés en particular, pero no se habla de la limitación si uno no sabe danés. Y lo loco es que uno se termina dando cuenta que no es hablar danés básico o intermedio. Si vos buscás, vas a ver que muchas de las búsquedas laborales, y cuando digo muchas, Sí. es la mayoría, y no estamos hablando de trabajos calificados, te piden danés fluido. Sí. Para una persona ser fluida en un idioma, En cualquier idioma. en cualquier Obviamente, idioma, que sea el danés es un total, idioma de por sí difícil porque es distinto a nuestro idioma. el alfabeto, la manera de pronunciar los sonidos. Hay sonidos que uno nunca pronunció en su vida y tiene que aprender a hacerlo, ¿sí? Sí. No vamos a dar ejemplos. No vamos a dar ejemplos porque es, bueno, es para hablar en otro video al respecto de cómo es el aprendizaje del idioma acá. Literal. Obviamente, como siempre decimos, cada experiencia uno la tendrá y eso, digamos, me parece que es muy personal. Sí. Pero sí hay que hablar un poco de la realidad y al menos cómo lo vivimos nosotros desde nuestra perspectiva, ¿no? Sí, acá obviamente está bueno hacer, yo creo, como una pausa y decir, obviamente, las personas que vienen acá por un tiempo determinado, un periodo corto, por así decirlo, por ejemplo, working holidays, o se vienen por una visa de estudio, o por cosas que no están pensando en algo más a largo plazo, no va a ser necesario que tengan, obviamente, no van a tener esta preocupación y estas limitaciones. O sea, sí, las limitaciones van a tener entre comillas porque va a llegar un punto que no se van a poder comunicar en danés, pero ni si tienen inglés van a estar tranquilos y obviamente generalmente las personas que vienen con Working Holiday aspiran a trabajar lo más que puedan, ahorrar y después se van a otro lado, se vuelven a su país. Entonces en ese sentido no vendría a ser necesario que uno sepa hablar danés, entonces no estarían pensando en eso. No, porque aparte, digamos, las cosas como son, en menos de un año vos no lográs ser fluido en un idioma. Es Sí, no. imposible, sobre todo si uno está trabajando. Sí, O sea, no. Y bueno, como vos bien decís, la visa Working Holiday, que ya haremos otro video eventualmente, es una visa donde la gente que se viene, que obviamente no todos los países tienen visa Working Holiday, ¿sí? Argentina sí la tiene y están habilitados para venir un año, del cual pueden trabajar solamente 9 meses. Imagínense que en 9 meses o menos uno no puede aprender un idioma, menos de la complejidad que tiene el danés. Pero bueno, sí, en sí, a ver, lo que fuimos notando es que ya cuando llegamos a los primeros meses nos fuimos dando cuenta que sí, uno se puede manejar muy bien en inglés acá, pero sí, también hay esa barrera donde uno no puede acceder a mejores trabajos, también en la parte social, por más que los daneses cuando detectan que alguien está hablando en inglés, cambian al inglés automáticamente, pero se nota que preferirían, por así decirlo, que sepas hablar danés, ¿no? Porque yo creo que la forma de expresarse siempre va a ser, uno puede ser uno mismo si habla en su idioma, ¿no? Eso es algo súper interesante, Sí. también cómo cambia la personalidad de uno. Yo creo, y lo hemos hablado también, que uno no es
tan gracioso como es en su idioma, en un idioma diferente, por más que sea el segundo, por más que uno tenga un nivel altísimo, no es lo mismo. Creo que de alguna manera uno tiene otra personalidad que se va construyendo, ¿no? Sí. Y a veces, por más que, como digo, uno sea recontra fluido en inglés o en cualquier otro idioma, hay algo de, ¿no?, la cultura de uno que es imposible de reproducir en otro idioma. No, porque Entonces, hay formas de expresarse, por ejemplo, en el español o el castellano de Argentina que no se puede traducir literal ni a ningún idioma. La misma forma hay cosas que capaz los bolivianos o los españoles o otros países que hablen español no se pueden traducir esas cosas a otro idioma literal. Capaz sí, a un idioma más cercano como el portugués o como el italiano, puede que sí, pero al danés seguro que no. Y al inglés, bueno, hay muchas cosas que tampoco. Por más que uno las quiera traducir literal, cuando lo dice no suena para nada a lo que uno esperaba decir. Entonces, sí, uno cambia un poco ahí su personalidad. pero es que, a ver, si analizamos, yo, por ejemplo, que en mi caso, que trabajo con 8 compañeros de países nórdicos, que tengo, algunos son de Islandia, después tengo 4 o 5 daneses y una de Finlandia. Cuando están entre ellos, sobre todo, bueno, los islandeses entre ellos, porque vamos a decir esto, entre los países nórdicos, algunos que otros se pueden llegar a entender, pero el idioma de Islandia no es el mismo que el danés y no es el mismo que el noruego y que el sueco. Es diferente. Pero los que son del mismo país, obviamente cuando están entre ellos, hablan en su propio idioma y tiene todo el sentido del mundo. Sí. A mí me ha pasado cuando he trabajado con argentinos que enseguida que estoy sola con un argentino, hablo en español, no me voy a poner a hablar en inglés. Y lo mismo me pasa con españoles. Cuando estoy rodeada de españoles o con un español, nos ponemos a hablar en español. Sí. Y uno se siente más cómodo. Por más que tengas, seas fluido y puedas expresarte perfectamente, no hay como hablar en el idioma de uno. Sí, totalmente. Entonces eso también entiendo el por qué uno se sienta más cómodo de hablar en su propio idioma, porque a nosotros nos pasa también. Tiene sentido. Totalmente. Entonces sí, y bueno, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, al tema laboral sobre todo, que sí, a medida que nos fuimos, fue pasando el tiempo, fuimos notando que esto de pedir el idioma y el danés, o sea, el danés en sí, en las búsquedas laborales, fue incrementando. Totalmente. Entonces, obviamente, esto lo hacen como para poner un filtro. Porque cada vez está viniendo más gente a vivir acá, entonces hay más demanda de trabajo y no hay mucha más oferta, porque justamente la oferta se amplía en temporada alta, pero también viene muchísima más gente. Entonces comenzaron a poner mucho el filtro del danés en todos los rubros. No estamos hablando de no calificados. Obviamente, incluso en la no calificados, hay muchos lugares que te piden danés. Hay muchos lugares que no, obviamente, que solamente con inglés. Y hay muchos lugares que tampoco sin inglés te van a tomar. Que eso al final del video vamos a hablar un poco de qué tipos de trabajo se pueden acceder si uno no tiene inglés, ¿no? Que eso lo fuimos viendo nosotros en nuestra experiencia. Y acá algo importante. Suscríbanse al canal si es que les gustan y les sirven estos videos. Es una gran forma para que nos apoyen a seguir haciendo esto que tanto nos gusta, que es ayudarlos. Que dejen sus comentarios, suscríbanse y gracias. Sí, de hecho es curioso porque cuando llegamos hace poco más de un año, había ofertas donde se pedía danés, pero cada vez se ve más. Y esto creo que va a seguir aumentando. Y creo que lo que vos decís es muy cierto, ¿no? Es como una especie de filtro. Y para los que quizás digan, ¿no?, que hemos leído en comentarios, que algún que otro comentario decía que, claro, uno va a un país, tiene que hablar el idioma del país, entonces sería como que en Argentina alguien quiera trabajar sin español. La diferencia es que en Argentina no tenés el 99% de la población bilingüe. Claro, inglés, sí. Acá tenés, literalmente creo que es el 99%, una cosa así, la mayoría de la población. Más del 80% seguro. Claro, la mayoría de la población, para los que por ahí leyeron, estudiaron en Cambridge o lo que sea, llegan a alcanzar el nivel más alto. Estamos hablando de un país donde se habla casi a la perfección inglés. ¿Hay excepciones? Sí. Pero no es lo mismo que comparar con Argentina, que te diría que hasta en algunos casos es excepcional. No tenés la mayoría de la población
bilingüe. No, totalmente. Y de hecho acá en muchos lugares de acá de Dinamarca no se considera el inglés como un segundo idioma. Se ¿Por qué? considera como Porque lengua ya materna. de por sí, claro, son bilingües Ujú. prácticamente. Entonces se considera una lengua extra a, no sé, el español, el francés, el alemán, que son como los idiomas más comunes de acá, que aparte del inglés sepan alguno de esos idiomas. Eso nos sorprendió a nosotros, me acuerdo, que hay muchos daneses que saben español. O sea, es normal cruzarte con alguien, obviamente no muy seguido, pero es normal cruzarte con alguien que te hable en español y te diga, bueno, sí, hablo un Sí. poco. Entonces, eso nos sorprendió. En cuanto a la parte social, es bien dicho que es una cultura diferente, que los daneses se suele decir, ¿no? Tienen la fama de que los daneses y los nórdicos en general son más cerrados. Y la verdad es que depende, creo yo, ¿no? Yo ahora estoy trabajando con varias personas de los países nórdicos. Cada tanto en mi trabajo se organizan juntadas y a veces debo decir que van bastante los nórdicos, ¿eh? Sí. Depende de quién estemos hablando, a veces quieren sumarse a juntadas con argentinos, o sea, creo que depende mucho de la persona de la que estamos hablando. Quizás, si tenemos que generalizar, no son de abrazar, no son tan como confianzudos como solemos ser los argentinos, que eso no tiene nada de malo, digo, son Sí. formas de ser. Sí, los latinos en Los general latinos en general. somos más cercanos en nuestra forma de ser. Total. Obviamente hay excepciones, ¿no? Incluso, no sé, en Bolivia no son tanto como los argentinos y seguramente No me pasa lo de sorprende. muchos países así. Pero sí, acá son como que respetan mucho tu espacio. Entonces cuando los abrazás o algo, Sí. es gracioso porque es como que se quedan helados, sobre todo cuando entre un hombre y una mujer, digamos. Es como que si vos sos una mujer argentina y lo abraza un danés o alguien que es hombre, se queda como frío, Sí, digamos. no están acostumbrados a Y eso. viceversa pasa lo mismo, igual entre hombres, digamos, abrazar a un hombre acá, ¿qué está pasando, digamos? Entonces es raro verlos así porque no están acostumbrados a ese efecto. Hay excepciones, obviamente, pero sí. Ahora, lo que yo mencioné referido a las reuniones de trabajo y demás, eso es porque yo trabajo en un ambiente donde el idioma que hablamos entre todos es el inglés. Distinto es si vos sos capaz la única persona que habla inglés y el resto son todos daneses. Quizás ahí es diferente, ¿no? Sí. Acá estamos hablando de un sector en el cual hay gente de República Checa, España, bueno, Argentina, de Sí. países nórdicos en general. Sí, la verdad que en este transcurso, que vamos un año y un poco más, realmente es importante aquí el tema del idioma. Y ahora vamos a hablar un poco, vamos a pasar al tema del inglés, ¿no? Qué tan importante es el inglés también. Como dijimos, antes de venir sabíamos que era, obviamente, en Dinamarca se hablaba muy bien el inglés y fue una de las razones de las por qué elegimos también Dinamarca, porque justamente queríamos practicar y perfeccionar nuestro inglés y a la vez queríamos un lugar donde se pueda vivir con inglés, ¿no? No necesites aprender otro idioma. Obviamente sí necesitas aprender danés, pero puedes tener una vida sabiendo solamente inglés, o sea, no vas a tener problemas. A eso es a lo que voy. Cuando vinimos para acá yo me estaba preparando para el Advanced de inglés y aún así, que ya venía preparándome con 4 horas semanales y demás, había algo a mí que me limitaba, que no era que no tenía la capacidad ni el vocabulario, sino que no quería cometer errores. Siempre fui muy perfeccionista, vos lo sabés, y eso es un arma de doble filo. No sean así, chicos. Es algo de lo que hay que aprender y que uno puede trabajar y mejorar en ese sentido. Está bien el perfeccionismo hasta un cierto punto, porque en lo que es hablar otros idiomas, salvo que sea tu lengua materna, que igual podés cometer errores, porque puede pasar, o te podés olvidar una palabra, y es completamente normal, nunca va a ser tu lengua materna. Entonces puedes ser recontra fluido, pero más de una vez te vas a olvidar palabras, vas a cometer errores, y hasta las personas que llegan al nivel más alto de inglés cometen errores todos los días. Entonces es algo que yo fui trabajando y que al principio era como, no puede ser que haya cometido este error. Y sí, después creo que es un trabajo ahí mental de uno de decir,
que cometa errores no significa que lo esté haciendo mal. Es parte también de seguir perfeccionando, ¿no? Una vez que cambié esa ficha, Sí. me volví mucho más fluida. Así que nada, les recomiendo a los que quieren emigrar a un país donde van a tener que hablar indefectiblemente el inglés, más allá del nivel que tengan, no tengan miedo de cometer errores. Yo me acuerdo, yo le entiendo porque a mí me pasaba eso antes de venir, mucho antes de venir. Me pasaba eso de que capaz, como yo sabía inglés, pero el no haberlo practicado tanto me ponía nervioso porque yo quería poder hablar bien Y y que me perfecto, entiendan sí. y todo eso. Y claro, el perfeccionismo ahí Te al juego una mala 100%. pasada. Sí. Entonces, claro, llegué a un punto donde me forcé a practicar. Oportunidad que tenía, esto les hablo de Argentina, oportunidad que tenía para hablar inglés, la aprovechaba y me lanzaba. Al principio obviamente me costaba, me ponía nervioso, pero después me comencé relajando y cambié mi mentalidad y dije, ¿qué voy a perder? De alguna forma aún me hago entender. Entonces cambié esa mentalidad y comencé a hablar y dije, bueno, no lo voy a pensar. Me acuerdo que las primeras veces yo me preparaba y estudiaba bien qué tenía que decir y quería que eso todo salga perfecto. Después dije, pero si lo sé decir en español, voy a hablar. Voy a hablar. Entonces comencé a hablar y así poco a poco me fui tranquilizando y me relajé. Entonces cuando vinimos acá, para mí yo ya estaba en un estado más relajado, entonces había cosas que no sabía decirlas y buscaba la vuelta y uno se hace entender. Si no sabes la palabra en sí, lo puedes explicar de alguna forma, haces entender. Entonces yo creo que también era por eso que también decidimos venir a Dinamarca, ¿no? El poder justamente practicar y perfeccionar eso. Sí, algo que uno se da cuenta de trabajar en un entorno con personas de todo el mundo, o sea, yo he tenido compañeros de todos lados, literalmente, te das cuenta de que gente que, como lo dijimos hace un rato, gente que llegó a un nivel muy alto de inglés, capaz al proficiency, a veces se olvida palabras, a veces se equivoca, y ahí es donde uno se relaja y dice, che, a todos nos pasa un poco lo mismo. Obviamente uno puede ser más fluido o menos fluido, y también algo que quiero decir que no lo había escuchado y capaz yo tenía miedo de eso, ¿no? Pasa a veces que cuando uno no duerme bien o está muy estresado o lo que sea, capaz uno siente que está menos fluido, ¿no? No dejas de poder, yo creo que a partir del intermedio de inglés en adelante, ya avanzado y demás, no debe existir el no poder comunicarte, pero sí podés llegar a notar según que estés cansado o lo que sea, como que capaz sos un poco menos fluido, que Sí, es estás como que ahí como más lento, ¿no? porque obviamente uno nota que cuando está hablando mucho tiempo, y eso sí lo van a notar Sí. si van viviendo un buen tiempo acá, que cuando uno habla mucho en un idioma que no es su idioma materno, es como que obviamente es un estrés para tu cerebro. Sí. Entonces tu cerebro llega a un punto que se cansa y es como que dice basta. Entonces basta, por favor, no quiero hablar más en inglés, y llega un punto que es como que cosas básicas que las dirías, No capaz tenés no te ganas. salen, ¿no? No, Es y no como que querés. tu cabeza dice ya no más, o sea, andate a dormir, no hables más en No, inglés. sí, bueno, y algo que nos pasaba mucho, vos te acordás al inicio, capaz los primeros meses, que ya hablábamos un montón en inglés, Sí. pero se notaba más el cansancio mental que generaba de estar capaz 8 horas o más, en tu caso al principio trabajabas 12 horas o más, Sería más. hablando en inglés, y me acuerdo que capaz más de una vez no queríamos organizar algo porque claro, nos hicimos amiga de gente que, nos hicimos amigos de gente que es de otros países, Sí. que hablan, o sea, hablamos en inglés con ellos. Y entonces capaz más de una vez era como no queríamos juntarnos con nadie porque queríamos hablar en español, realmente nos pasaba eso. Sí. Y eso es algo que también sepan que les puede pasar, digo, pues está bueno compartir cómo fue también eso, ¿no? Sí, totalmente. Ahora pasa menos, pero sigue pasando que si uno duerme mal, capaz comete más errores. Sí, Eso yo lo he notado, ¿eh? sí, y hay días que uno se levanta bilingüe casi, y hay días que uno se levanta y dice, acá no me Hay puedo comunicar días, con nadie. total, hay días que No uno sé si sí, utiliza pero sí. vocabulario y habla de maneras que no tenés idea de dónde lo sacaste y te sentís recontra fluido. Sí. Y hay otros días que no. Y eso también, chicos, abracen Es normal. Abracen eso que sucede porque les va a Relajados. pasar, es normal, no pasa por no saber hablar en inglés o, ¿no? Creo que también en eso hay que bajar la exigencia.
Y esto lo digo porque yo lo pasé y hoy llegué a decir, bueno, nada. Sí, nada, y esto es re normal y pasa, ¿no? De tanto del cansancio después de hablar muchas horas, sobre todo los primeros meses. Y también esto de que según si uno duerme bien o no, de repente estás como casi bilingüe, hablas de una manera que ni siquiera creías que podías y pasás después a un día que capaz dormiste 4 horas porque no sé, no podías dormir o lo que sea, o te sentís mal y estás como que vos mismo hablás como de manera más simple, capaz que no Sí, querés interactuar tanto en inglés. sí, sí, Y sí. también es normal. O sea, creo que hay que entender que es parte de esta nueva vida, Sí, que si uno lo está eligiendo, es lo que tiene que pasar. Indefectiblemente, aunque uno crea que quizás no está avanzando, hay que ver los errores como parte del aprendizaje y entender que todos, absolutamente todos, cometemos errores. incluso eso es lo que hablábamos, incluso uno comete errores y a veces habla mal en su propio idioma. Total. Entonces, cuando entiendes eso, yo creo que uno se da cuenta que si comete errores en su propio idioma, que lo hacemos todo el tiempo, obviamente es normal hablar o cometer errores en un idioma que no es el tuyo, un segundo Totalmente. idioma, un tercer idioma, lo que sea. Y si de paso estás en un país donde también escuchás danés, peor. Entonces es como tu cerebro dice, bueno, un rato 80% de tu tiempo inglés, 10% español o bueno, te tiraron por tirar números, Sí. pero y otro 5% ahí danés, que viene un danés y te dice 80 palabras en danés y vos te Bueno, quedás a así mí me como... pasa, esto vamos a Y de hablar. leer cosas en Sí. danés, de vivir una vida en Sí. un país donde obviamente más bien Copenhague está mayormente todo traducido al inglés, el Totalmente. transporte, donde sea que vayan va a haber inglés, pero sí, o sea, ve mucho el danés, entonces Vamos a ver, normal. ya vamos a mostrar seguramente los supermercados, no tienen traducción por lo general. No. No tienen traducción y ahí a veces tenés que adivinar. Sí. Bien, algo que está bueno por ahí mencionar es, según nuestro punto de vista, a qué trabajos puede aspirar una persona que viene directamente con inglés básico o Sí, sin saber inglés. Que hay muchas personas que Sí, se lanzan. muchos. Muchas personas que se lanzan sin saber el inglés. La verdad que los trabajos que se suelen, en los que se suele emplear a gente que no habla inglés es housekeeping o limpieza, pero vamos a decir que en realidad en la mayoría de los casos la búsqueda laboral te dice que tenés que ser fluido en inglés por lo menos. Sí. Y en O algunos danés también. Te dicen en inglés y en algún idioma nórdico. Así es. Capaz no te piden específicamente danés, pero te dicen en algún idioma nórdico. O sea Sí. que tenés que capaz, además de inglés, saber sueco, islandés, danés, alguno Sí. de los nórdicos. Pero en general es limpieza en restaurantes, pero no de cara al público, o sea, dishwasher, que es lavado de platos, lavar básicamente. platos, Básicamente sí. Básicamente estar ahí atrás en la cocina, después que otro tipo de cosas. Capaz pueden llegar a conseguir algo de construcción, algo de, no sé, si tienen alguna licencia de conducir Sí. o registro de conducir, como dicen en Argentina. Chofer de algo, que lleva cosas, delivery. Obviamente, sí, Wolt siempre van a poder Sí. hacer deliveries tanto para Wolt o para otra empresa, aunque en realidad las otras empresas no es tan fácil entrar y poder hacer deliveries, pero la que uno puede realmente, pero primero tiene que sacar a Taxcar y tener la cuenta bancaria, etcétera, todos los pasos esos, es Wolt, ¿no? Entonces ahí sí, obvio, no necesitan el inglés en parte, porque en parte sí necesitan saber algo para poder leer las órdenes y todas las cosas y poder obviamente tener una pequeña conversación ahí con tanto como los restaurantes o los lugares donde van a ir a buscar los pedidos, como también a los clientes que le dejan las cosas, ¿no? Pero bueno, yo nunca hice, pero he visto personas y de hecho he trabajado con personas que lo hacían, entonces más o menos sé cómo funcionaba. Pero sí, no lo aconsejamos para nada el tema de venirse. A ver, si no les queda otra y están con muchas ganas de venirse, vénganse, obviamente. Pero si pueden ir
practicando y ganando un poquito Sí. de nivel en inglés, les va a servir mucho. Va Porque a haber una diferencia enorme entre tener un inglés nulo sí, con tener un intermedio en adelante. Porque- Eso seguro. sí, porque ustedes tienen que pensar que no es solo el trabajar, no es solo el socializar, sino es todo. Es desde si tienen alguna urgencia y tienen que ir al hospital o quieren Totalmente. buscar una medicación o algo, tienen que tener la conversación con el farmacéutico o la farmacéutica, o si van al supermercado, lo mismo, aunque no hay mucha conversación, pero si tienen alguna duda con alguien y están perdidos, que acá es muy difícil perderse, pero bueno, sepan que pueden comunicarse de alguna forma con esa persona, ¿no? Sí, de hecho, bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, que una vez vos estabas trabajando y me quise ir a las afueras de Copenhague, a un lugar muy lindo, en medio de la naturaleza, y que de repente el GPS no me funcionaba y no sabía bien cuál era el tren que me tenía que tomar. Y lo que a mí me ayudó fue hablar en inglés. O sea, le pedí ayuda a una chica danesa que estaba ahí. Listo, me explicó en inglés, tenés que hacer esto, bajarte acá, allá, te recomiendo que esperes acá. Todo en inglés. Y si yo no sabía primero cómo preguntarle o no entendía lo que me decía, chau, no podía hacerlo. Y si no entendías lo que te decía tampoco. Por Ibas a como eso, que tal en por chino. eso digo, entonces es muy importante para poder desenvolverse en general Sí. y vivir acá, desde ir a tomar un café, desde trabajar, obviamente, desde hacer amigos de otras nacionalidades, poder hablar inglés. Sí. Por lo menos un nivel intermedio, diría yo. Sí, sí, un nivel intermedio o un nivel que ustedes piensen donde ustedes pueden tener una conversación. Totalmente. La mejor forma de saber eso, pienso yo, aunque uno realmente nunca va a saber hasta que llega a un lugar donde hablan inglés y se pone realmente a tener una conversación, pero practicar frente al espejo o de alguna forma con alguien, si tienen con alguien de confianza que pueden practicar algo de conversación, aunque sea básica, pero una conversación. Tener una conversación de 5 minutos de temas X ya puede totalmente. ser una buena práctica, ¿no? Bueno, eso si ustedes ya se prepararon para el FIRST o algún examen internacional, eso es algo que es súper recomendado y que les recomiendo hacer antes de venir. Hablar sobre economía, sobre política, traten de ir adquiriendo vocabulario que después en la vida cotidiana parece que no, pero sí. surgen esos temas. A mí me pasa con compañeros daneses que nos ponemos a hablar de política, de economía, de inflación, de deporte, de la salud pública, deporte, de la inseguridad, y tenés que saber hablar. O sea, sí. Obviamente después te podés equivocar o no, pero nada, eso te lo da la fluidez, ¿no? También. Sí. Y uno por contexto va aprendiendo un montón. También. Sí, totalmente. Y bueno, acá tu vida pasa a ser mucho más de hablar en español, de tener una vida donde se habla solo en español, van a pasar a tener una vida donde se habla mayormente, dependiendo cada uno, obviamente. Pero en nuestro caso es el 70% de nuestros días son hablar en inglés. Sí. Si es que no es más. Te diría, 90. Porque el único momento donde realmente hablamos español es cuando volvemos del trabajo y estamos nosotros dos. Totalmente. O nos cruzamos a alguien capaz en el edificio y hablamos español con ellos, pero también hay muchas veces que nos cruzamos con gente que habla en inglés, entonces depende de los días, pero en sí el 70-80% del día estamos hablando en inglés. Es así. Pero bueno. Entonces, como consejo, anímense a equivocarse, es parte del aprendizaje de todo en esta vida, es así. Sepan que se pueden encontrar con este panorama y que seguramente va a suceder, donde se pide muchísimo el danés. Como regla general les diría, igual ya voy a hacer más adelante porque se los he prometido y todavía lo debo, un video sobre armado del CV y más vinculado a recursos humanos que a mí me encanta. Pero como consejo general, si la búsqueda está en danés, en la mayoría de los casos pretenden que sea fluido. Así si es. publican una búsqueda en danés, tengan en cuenta que probablemente piden danés. Las búsquedas que se redactan en inglés, por lo general podemos aplicar sin saber danés. Igualmente, a veces pasa que uno lee y abajo de todo dice requisito excluyente danés, fluido. Entonces, bueno, también hay que leer bien la búsqueda laboral. Totalmente. Con respecto al inglés, ya lo dijimos, si no tienen nivel de inglés, o sea, si tienen un nivel muy básico, por así decirlo, vayan practicando, hagan lo que puedan para por lo menos tener una conversación. No necesitan prepararse para un examen ni nada. Salvo que les guste estudiar como a mí. Exacto. Si les gusta estudiar, se los recomiendo. Sí, y a mí yo aprendí por la vida y porque me gustan los idiomas, entonces
uno va practicando y va ganando algo de experiencia, ¿no? Para los que viven en Argentina y que quizás quieren empezar a estudiar inglés, esto no es chivo, obviamente lo recomiendo porque yo estudié y sigo estudiando. Obviamente cada uno verá si puede pagarlo, si quiere, si tiene las ganas, pero mi recomendación, y no me arrepiento y estoy feliz de la vida de haber elegido ese instituto, es el Liceo Británico de Buenos Aires. Es excelente, no solo ofrece cursos presencial, sino también virtual. El nivel de exigencia es altísimo, o sea que si uno pasa de nivel, seguramente es porque tiene ese nivel. Y bueno, con respecto a las conclusiones, sí, estén preparados porque se pide bastante. No solo el inglés es como la base, como ya lo dijimos en muchos videos, pero se pide mucho el danés y cada vez más. Así que tengan en cuenta eso a la hora de averiguar Totalmente. y venir acá. Si pueden hacer algo antes de venir, chusmeen un poquito las ofertas laborales que hay para que vayan viendo los requisitos que van pidiendo. Y ya de por sí, si la búsqueda está hecha en danés, descártenlo. Sí, tal cual. Puede surgir la pregunta de ¿qué pasa si tengo que priorizar? Vengo sin inglés, ¿qué hago? ¿Estudio danés o estudio inglés? Desde mi punto de vista, y puede haber gente que les diga algo diferente y es completamente válido, yo creo que como el inglés es un idioma que de por sí, más o menos, aunque no tengas nivel de inglés porque quizás no lo estudiaste tanto o no lo recordás o no lo practicás, más o menos seguramente viste en algún lugar palabras en inglés en tu vida, Sí. es algo que nos rodea el inglés. Entonces, yo creo que si venís sin inglés, priorizaría primero el inglés y después empezar danés, porque el danés es un idioma con el cual ya el alfabeto es diferente, los sonidos son diferentes, probablemente nos cueste mucho más aprender el danés que el inglés. Sí, totalmente, totalmente. Y tu cerebro va a estar más familiarizado con el inglés que con el danés seguramente. Entonces, básicamente eso, chicos. Espero que les haya gustado este video. Gracias por estar. Suscríbanse al canal. Esperemos, como siempre, que les sirva. Y nada, los vemos en el próximo episodio de nuestro canal. Chao, chao.